Buenas noches, bienvenidos una semana más con todos ustedes, señoras y señores, en este Ni Más Ni Menos, un programa en el que, como saben, hablamos un poquito de todo, por eso el nombre. Y hoy hablamos de asuntos muy diversos, en la tertulia de la actualidad informativa, de la actualidad política de los últimos días, que es mucha. Pero antes de eso, con nuestros invitados y sus diferentes secciones, pues hablaremos, por ejemplo, de la deflación, un término que algunos asocian con que los precios bajen y que, por tanto, pueda ser positivo, pero desvelaremos la verdad sobre esa afirmación. Antes de ello, Gonzalo Botas, abogado, como saben, nos habla de un tema que colea desde hace años ya y que ha costado, pues yo creo que políticamente algún disgusto, seguro, ha costado en el seno del Partido Socialista. Nos referimos a lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Cudillero, a lo que ha ocurrido, bueno, y a lo que está ocurriendo es que el Ayuntamiento de Cudillero, decíamos, es muy peculiar, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues no mira, tienen alcalde o están ahí en fin, es muy peculiar. Yo ayer, hablando con unos amigos, hacía una manifestación que a mí ya me cansa hablar de que Cudillero es peculiar. No, Cudillero no es peculiar. Cudillero es un pueblo encantador, hermoso, sí, bueno, con una gente extraordinaria, con una paciencia fuera de lo común. Cudillero tiene un problema que se llama Francisco González, que se llama Kiko, que es como un rey sol, ¿no? Digámoslo así. Sí. Una vez que cogió el poder no lo soltó, absolutismo, él hace y deshace, él maneja voluntades, y en ese manejo de voluntades pues se gestó in nihilo tempore, como dicen los clásicos y la Biblia, pues se gestó precisamente esto, al primer funcionario que se le plantó, o que le dijo, mira, yo las cosas las hago bien, las hago siguiendo lo que dice la ley, pues decidió cargárselo. Y en esa decisión de cargárselo, pues bueno, urdió una trama para tratar de implicarlo en un presunto cohecho, que andaba pidiendo dinero, que se demostró que es falso. O sea, no es que se haya demostrado que es inocente o que no se haya probado que es culpable, es que vamos un paso más allá. Y la sentencia lo que dice es que el alcalde de Cudillero urdió una trama como represalia contra Iván, claro, es gravísimo, por intentar cumplir la ley y acabar con el estado de cosas que existía. O sea, la frase es magistral. No, la frase, soy el padre de ella, porque lógicamente el jurado al final se pronuncia sobre la versión que se le da, ¿no? O sea, en este caso no tiene mérito porque es una cuestión que es evidente. Cuando esto comienza, casi como cuando Caín mató a Abel, más o menos son contemporáneos en el inicio de los procedimientos, ¿no? Lo iniciamos nosotros porque nos enteramos, o sea, se entera Iván, de que hay dos vecinos que están tratando, por indicaciones del alcalde, de tirar sobre él pues bastante porquería, ¿no? Se conoce la existencia del expediente municipal y presentamos una querella por calumnias. Ante esto el alcalde acelera el procedimiento administrativo que había montado con declaraciones en paralelo por policías a los que se les obligaba a declarar. La prueba es que los dos que no quisieron se fueron y el resto se les dieron unas plazas, unos puestos de trabajo para los cuales no estaban cualificados. Además, a algunos se le hizo policía, pasó de ser auxiliar para ser agente de policía sin tener siquiera carnet de conducir, por poner un ejemplo. Una cuestión que en las bases no podía ser y que la propia sentencia recoge como chupado. Es decir, esto puede parecer fuerte, pero si tuviese aquí la sentencia podría leerlo casi literalmente. Por lo tanto, es decir, el tema fue grave, muy grave. Y bueno, pues ha terminado felizmente para Iván. Ahora comienza o continúa el boomerang que le vuelve a quien urdió esta trama. Y bueno, pues junto con los dos procedimientos que ya tiene, uno por cohecho, el propio exalcalde, otro por, no lo llevo yo y no me acuerdo bien del nombre, espera, te lo digo ahora mismo, sí, por prevaricación administrativa en un expediente en el que se inició un expediente sancionador contra la norma frente a Iván para poder apartarlo cautelarmente del servicio, y ahora el de acusación, denuncia falsa y falso testimonio en juicio en contra del reo, que estaba en suspenso parte de él y otra parte comenzará ahora. Y me imagino que caerán más cosas. ¿Y por qué digo que me imagino que caerán más cosas? Pues mira, porque ayer mismo, pues a poco conocer la sentencia, yo salí de otros dos juicios de faltas que el exalcalde de Cudillero interpuso contra dos vecinas, porque hay multitud de denuncias cruzadas entre miembros de la ejecutiva del PSOE y
vecinos de Cudillero, porque en esencia lo que está ocurriendo ahora mismo es que quien muchos años estuvo sometido ahora saca la cabeza y se rebela contra el rey Sol del que hablábamos, ¿no? Y bueno, pues esto solo es una cadena de procedimientos que van a comenzar, que además lo inician e insisten ellos, lo cual para mí me parece una absoluta torpeza, porque cualquier persona en su sano juicio lo que haría sería preocuparse de salir bien de los procedimientos que tiene y no iniciar nuevos procedimientos contra el resto de vecinos. Es decir, ahora mismo no va a poder callar a la gente ya. Probablemente se ha destapado la olla de todo lo que había ahí en Cudillero, ¿no? Una olla que además ahora huele muy mal. Ahí estamos. Normalmente cuando hay un cacique, cuando el cacique empieza a caer, todo el mundo se levanta contra él y se pone en su contra. Me acuerdo de una película, para mí es una de las grandes obras maestras del cine, que es El hombre tranquilo. El hombre tranquilo no tiene un poco de esto, ¿no? De este retrato del cacique local al que llega un forastero, en este caso Iván no es forastero, porque aunque estuvo tiempo fuera es de allí, y se le enfrenta, en el momento en que se le enfrenta, todo el pueblo empieza a bascular en sus miedos, empieza a quitarse ese miedo y empieza a rebelarse frente a quien venía manejándose. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, ha pasado siempre y seguirá pasando, es decir, los caciques tienen una fecha de caducidad. La sentencia del Supremo absolutoria sobre Iván, con esa frase tan contundente, ¿puede ser recurrida o no? No, bueno, no puede ser recurrida por un recurso ordinario, es decir, judicialmente esto está terminado, cabe siempre el recurso de amparo, que uno de cada 1000 se admiten a trámite en estos momentos, es decir, es un porcentaje escasísimo, siquiera los que llega a conocer el Constitucional de los que se le interponen, pero además que en este caso, mira, sería pintoresco. Los derechos fundamentales, y conviene de cuando en cuando pararse a repensar las cosas y a pensar lo que significan. Los derechos fundamentales nacen como una defensa del ciudadano frente al poder del Estado. Es decir, se le van reconociendo una serie de poderes, una serie de derechos que ni el Estado mismo les puede quebrantar. Y parte de esos derechos fundamentales tienen como efecto poder defenderse frente a la arbitrariedad del Estado, bien sea cometida en el ámbito judicial o en otro ámbito, ¿no? Resulta curioso que aquel para cuyo freno se crea un derecho, pretende ejercitar ese derecho en contra precisamente del protegido, del tutelado. Es decir, el derecho fundamental es para que los ciudadanos nos defendamos del Estado, no para que el Estado nos ataque. Sería contra natura, sería una utilización perversa, de nuevo, porque es que este mismo procedimiento es una utilización perversa de la Administración de Justicia. El propio fiscal, en el seno del juicio oral, retiró la acusación antes de terminar, efectuando una manifestación que fue lapidaria. Es decir, dijo, el Ministerio Fiscal se niega a seguir manteniendo esta posición de esquizofrenia. Es decir, porque al final, una vez que los testigos fueron debidamente contrastados en sala, pues todos nos dimos cuenta, nosotros ya lo sabíamos, pero el propio Ministerio Fiscal se dio cuenta de que aquello era insostenible, que eran absolutas mentiras, eran testigos mediatizados, que venían a cambio de precio o recompensa a efectuar una declaración, unos porque cobraban dinero directamente del alcalde, otros porque habían recibido ascensos del alcalde. Es decir, se vio lo que era. Pues esa mediatización de la justicia que se intentó, se puede volver a intentar, no ya de la justicia, sino del Tribunal Constitucional, pero yo creo que con la misma suerte, es decir, con ninguna suerte. Yo en ese aspecto estoy, y a Iván se han dicho transmitido absolutamente tranquilos, no me parece que haya nada que pueda mover esas sentencias, esas 3 sentencias tan contundentes. Y además, un detalle de la sentencia del Supremo, que acogiendo estos argumentos manifestó respecto al argumento estrella de la inadmisión de la testifical de testigos determinantes importantísimos, entre otros el propio Kiko. El Tribunal Supremo se pregunta si tan importante era, porque no lo pidió. Debe ser que no era tan importante el testigo y por lo tanto que no tenía tanto derecho a que se lo escuchase, porque no era su testigo, sino que era mi testigo. Bueno, probablemente este asunto de la derivación política que tiene todo esto se pueda tratar mejor en la tertulia que viene a posterior, porque no es un análisis jurídico, es más un análisis político, pero la carrera de Kiko podría estar acabada. Desde luego, disgustos le ha debido dar al PSOE unos cuantos, ¿no? Sí, yo creo que debería estar acabada, si quedase un poquito de decencia en la política, este tipo de actitudes, en todos los partidos, que tenemos unos ejemplos recientes en el Partido Popular, que también deberían dar lugar a una finalización de una historia política de alguien. Yo creo que la sociedad
los ciudadanos no podemos permitir que personajes de esta calaña, porque se puede hablar de calaña en este caso, y de este estilo de hacer política, sigan representándonos. Yo tengo bastante claro que ni a unos ni a otros, tengan la ideología que tengan, que no respeten la ley, pueden representarme nunca. Y yo creo que esa es la clave. El polémico diputado número 17. Hay que recordar que Kiko dejó de ser de alcalde Cudillero y pasó a la Junta, como diputado a la Junta. Yo no sé si detrás de eso puede haber algún tipo de maniobra jurídica para evitar ser imputado o no. Bueno, yo creo que ahí hubo un intento de aforamiento mal medido, porque pensó que iba a obtener algún beneficio con el aforamiento, que luego se vio que beneficio alguno le produjo, porque los magistrados que tenemos en Asturias son tan independientes en la audiencia como en los juzgados, como en el TSJ. O sea que hasta en eso se equivocó. Yo creo que sí. Yo creo que midió mal, que alguien midió mal una decisión. Bueno, pues hay que recordar, ya digo, que fue el polémico diputado número 17, digo polémico por aquello del voto de los emigrantes y todo eso, ¿no? Que entró casi con calzador. Entró calzador. Y acabó dimitiendo además. Bueno, Gonzalo, ahora en la tertulia hablamos de este y de otros asuntos. Desde el punto de vista jurídico, desde luego, bueno, es una victoria, me imagino, satisfecho de todo esto, porque es una historia que además se arrastra desde hace años. Es mucho tiempo y sobre todo hay que tener en cuenta que Iván, que mi cliente, ha estado 3 años apartado del servicio, que si no es por el apoyo de su sindicato, del SIPA, su sindicato policial, pues hubiese tenido que claudicar porque no iba a tener de qué vivir. Y que bueno, pues al final una persona a la que han estado persiguiendo injustamente, tratando de someter con una coacción que muy poca gente hubiese soportado, haya soportado la presión y haya logrado triunfar, demuestra que si nos ponemos a ello, a estos políticos o a esta forma de hacer política, acabamos con ella seguro. Señores, despedimos este bloque, nos vamos inmediatamente con otro asunto. Nos vamos con temas económicos, hablamos de deflación y ya digo, y de forma inmediata, después de Diego Barceló, con la tertulia. Cambiamos de tercio, como dicen los taurinos. En este ni más ni menos de hoy hemos comenzado hablando del Ayuntamiento de Cudillero. Es peculiar este ayuntamiento, desde luego que sí. Y vamos a continuar el programa de hoy, nuestro ni más ni menos de este mes de diciembre, en este caso refiriéndonos a un término que a priori muchos podrían entender que es sumamente positivo. Hablamos hoy de deflación. Hay muchos que dicen que eso es a lo que se encamina España y probablemente la Unión Europea. Y si como deflación entendemos una bajada generalizada y prolongada de los precios que puedan tener los bienes y los servicios, o sea que nos baja todo, la gasolina, que baja el comestible, que baja todo, pues eso podría ser a priori una buena noticia, ¿o no? A ver qué nos cuenta Diego Barceló. Bueno, ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, precisamente, en primer lugar hay que entender qué es la deflación, y es lo que tú decías, es una caída generalizada del nivel de precios con la diferencia que se realimenta a sí misma. Es decir, que caen los precios y se espera que sigan cayendo. Esto, la verdad, que implica problemas económicos muy importantes. Porque si bien en un primer momento uno dice, bueno, me cayeron los precios, quiere decir que mi capacidad de compra aumentó, en realidad la economía sufre. ¿Por qué? Porque como el consumidor está esperando que los precios sigan cayendo, deja de comprar. Y entonces el comerciante o el fabricante, cuando quiere vender y no vende, vuelve a hacer más rebajas para vender, entonces se realimenta. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Y al mismo tiempo, imaginémonos una empresa que tiene una determinada deuda con el banco o con quien sea, que tiene que vender cada vez más barato, implica que el valor real de su deuda
es cada vez mayor, es decir, porque al bajar sus precios, sus productos valen menos, pero su deuda vale lo mismo. Entonces, finalmente, la deflación es algo que no solo entonces deprime la demanda, sino que también fomenta la morosidad bancaria e incluso las quiebras de empresas. Por eso es algo que es muy temido y es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Cómo surge el debate de si estamos cerca de tener una deflación o no? ¿Es verdad eso lo primero? Porque... Claro, yo voy a argumentar que no. Que el riesgo de deflación es minúsculo. El debate surge ¿por qué? Porque en septiembre y octubre del año pasado, si uno tomaba el índice de precios de esos meses y los comparaba con el mismo mes del año anterior, había un incremento de los precios del orden del 3,5% en España. Fueron pasando los meses y ese incremento se ha ido reduciendo hasta llegar a octubre último al 0%. Es decir, en octubre del 2013 el nivel de precios era igual ni subir ni bajar. Claro. Bien. Entonces, claro, uno mira ese descenso, lo que llamamos desinflación, y dice, esto va a seguir para abajo. Bueno, como decía, yo voy a argumentar que no. Para eso, para entender el porqué, hay que entender, digamos, cómo se mueven los precios o qué tipos de precios hay. En la canasta de mercancías y servicios que compone el IPC, el índice de precios al consumo, hay básicamente 3 tipos de bienes. Uno son los precios libres, que son los más importantes, alrededor del 60% de la canasta, o sea, del índice, está conformado por precios libres, que, como su nombre lo indica, se mueven simplemente por la oferta y la demanda. Ejemplo de esto son los precios de los muebles, de la ropa, de las cámaras de fotos, de las bicicletas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? En España, como es notorio, hay una amplia capacidad ociosa, es decir, hay mucha gente que quiere trabajar y no encuentra dónde, es la tasa de paro, que hay un 26% de desocupados, pero también hay una capacidad ociosa de la capacidad instalada en la industria. Digamos, se utiliza el 73% de la capacidad de producción, eso es alrededor de un 5% menos que en el promedio de los años anteriores a la crisis. Es decir, hay gente que quiere trabajar y no puede, y hay máquinas sin utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda, es decir, los compradores no presionan sobre la oferta, es decir, la oferta podría responder. Entonces, cuando ocurre esto, cuando un fabricante, un comerciante, quiere vender y no puede, ¿qué hace? Hace rebajas. Entonces, en los precios libres hay una presión descendente sobre los precios. Otro caso aparte es el de los precios volátiles, que son aproximadamente el 15% de la canasta. Los precios volátiles típicamente son los alimentos frescos, que pueden variar, por ejemplo, porque hay una helada, se pierde una cosecha, etcétera, y al día siguiente los tomates nos cuestan más caros, y el caso más típico son los combustibles, la gasolina, que a su vez depende de la volatilidad del precio del petróleo. Y en tercer lugar tenemos los precios que se llaman administrados, que son total o parcialmente fijados por la administración, como el billete del autobús, los medicamentos y muchos otros. Lo importante es que estos precios administrados se fijan normalmente por cuestiones ajenas a la oferta y la demanda. Finalmente, sobre estos 3 tipos de precios libres, precios administrados, precios volátiles, están el IVA y los impuestos especiales. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el índice general, ¿qué vemos? Que en septiembre del 2012, cuando los precios aumentaban un 3,5%, en realidad, ese incremento de los precios obedecía fundamentalmente a la subida del IVA. Si no hubiera habido una subida del IVA, los precios en ese momento habrían subido 1,4% en lugar de 3,5%. Cuando pasan 12 meses, ese primer efecto desaparece. Entonces, por eso es que se produce una primera caída. Pero luego, cuando miramos la evolución individual de cada uno de los 3 tipos de precios que dije, vemos que los precios libres ya desde entonces venían cayendo y siguen cayendo alrededor del 1% cada año, cada 12 meses. Lo que es, insisto, coherente
con la capacidad ociosa que tiene la economía. Pero el resto, la caída de la inflación, tiene que ver con el menor incremento de los precios administrados, que en diciembre, a finales del 2012, subían el 18%. Claro, uno no se da cuenta porque uno conoce simplemente el IPC, pero cuando uno empieza a mirar los precios que fija el gobierno, estaban subiendo un 18%. Y ahora aumentan solo, entre comillas, un 5%. Entonces, de 18 a 5 es una diferencia importante y contribuye a esa caída general del índice de precios, al menor incremento del índice de precios. Y el otro, los precios volátiles también dejaron, básicamente porque el precio del petróleo se redujo un poco, entonces los precios volátiles que estaban creciendo a un ritmo cercano al 8%, ahora suben al 2%. Entonces uno suma todo eso, que desaparece el efecto del IVA, que los precios administrados suben bastante menos y que los volátiles suben bastante menos. Entonces, aunque los precios libres estén en leve de caída, nos da que la inflación general es 0. Entonces, cuando uno mira además los 3 grupos de productos y compara distintos artículos, ve que hay precios que suben y otros que bajan en los 3 grupos de productos. Doy ejemplos concretos. Por ejemplo, en los precios, entre los artículos, los precios volátiles, los aceites están subiendo a un ritmo del 18% anual, mientras los combustibles y lubricantes caen un 3%. Entre los precios administrados, por ejemplo, el tabaco sube casi un 6%, el alcantarillado sube casi un 7%, pero el transporte de pasajeros por ferrocarril cae un 3,5% y la electricidad cae casi un 6%. Y en los precios libres también tenemos de todo, desde el transporte aéreo de pasajeros, que sube un 6%, o la reparación de aparatos domésticos, que sube un 3%, a, por ejemplo, los ordenadores, que caen un 9%, los equipos de telefonía, que caen un 7%. Entonces, de caída generalizada de precios no hay en absoluto nada. Entonces, en lo que se refiere al movimiento de los precios en el corto plazo, que es lo que acabo de decir, de deflación, nada de nada. Pero además hay otro argumento que es el largo plazo, que uno dice, la economía ya está empezando a recuperarse, y a medida que se recupere, ¿qué significa? Que la capacidad ociosa va a ir disminuyendo. Entonces, esa presión descendente que hoy tienen los precios libres va a ir dejando de existir poco a poco. Pero de manera más general todavía, hay una razón que, digamos, la razón última que determina el nivel de precios de cualquier economía, que es la cantidad de dinero. En el largo plazo, el nivel de precios depende de la cantidad de dinero. Y esto fue un hallazgo que le valió a quien lo estableció, Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía. Cito concretamente lo que decía el Premio Nobel Friedman. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario, en el sentido de que solo puede surgir por un aumento de la cantidad de dinero más veloz que de la producción. Entonces, esta relación, por supuesto, que no es ni directa, ni automática, ni funciona siempre de la misma manera en cada momento, ni en cada lugar. Pero eso no quiere decir que no exista. ¿La realidad cuál es cuando nos referimos a la política monetaria? Por concluir. Claro, sí. Que el Banco Central Europeo está siguiendo una política monetaria muy expansiva, que de hecho redujo los tipos de interés de más del 4%. Están a nivel histórico, como claro, que habían estado. Sí. A casi 0,25%. Y que esto se está traduciendo, y se viene traduciendo en aumento de la cantidad de dinero más veloces que el PIB. Por lo tanto, de esa expansión monetaria podemos ratificar 2 cosas. Uno, que la probabilidad de la deflación es mínima, porque si no se vendría abajo uno de los pilares fundamentales de la economía, y que en realidad el riesgo que enfrentamos a mediano plazo, por ejemplo al 2016 en adelante, es que haya una inflación más alta de la deseada y no deflación. Inflación, ¿por qué? Porque, como dije antes, la cantidad de dinero viene creciendo de manera más rápida que el PIB. El resumen, que la deflación, por tanto, no es buena siempre, necesariamente. No. Lo que es bueno es dejar los precios libres y que se acomoden en función de la oferta y la demanda. Y ni a corto ni a medio plazo vamos por ese camino. Yo creo que no.
Y esos son los datos que daba Diego Barceló, que no son evidentemente gratuitos, sino que argumenta esa justificación, esa respuesta. En fin, señores, pues nos vamos a debatir, nos vamos a hablar sobre estos y otros muchos temas. Seguimos teniendo una semana muy intensa en la actualidad informativa. Vamos a debatirlos ahora, todos esos asuntos de interés informativo, en nuestro debate. Pues aquí estamos en esta última parte ya de nuestro Ni Más Ni Menos, la parte más candente, podríamos decir, porque es cuando debatimos y cuando seguramente no estamos ni mucho menos de acuerdo en muchas de las cuestiones que hoy planteamos. Por cierto, que poco antes de iniciar este programa hemos sabido que ya hay preguntas para ese referéndum catalán de independencia que se va a celebrar dentro de menos de un año, el 9 de noviembre del 2014, porque también hay fecha. Las preguntas son: ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y una segunda: ¿quiere que sea independiente? Y podríamos añadir una tercera. Y además, ¿quiere ser alto, guapo y con los ojos verdes? Pues claro, ¿es posible cualquiera de esas cosas, así simplemente por un plebiscito? Vamos a hablar de ello y de otras muchas cosas, porque esta semana hemos vivido el entierro y ese acto, por cierto, con fotos históricas como la de Obama y Raúl Castro, el entierro, decíamos, y el homenaje que se ha rendido a Mandela. Bueno, vamos a hablar de todo ello. No me extiendo más y les presento a nuestros invitados, empezando por Rosa Trapiello. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches. Con nosotros está también Gonzalo Botas, que ha estado anteriormente, como saben, y que se incorpora también a la tertulia. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido de nuevo. Igualmente para Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Que viene de tomar aires bueno, no sé, iba a decir aires puros, no sé si en Buenos Aires aire puro precisamente sí, hay, te lo dices, son Buenos Aires. Pero hay mucha contaminación, ¿no? ¿O qué? No te creas, no, en eso estamos bien. Bueno. Sí. Hablamos de Mandela, si queréis. Empiezo por Rosa. Yo decía antes, si no tendrá también Mandela un lado oculto al margen de, evidentemente, lo mucho que se ha dicho de él, de que tenga ese premio Príncipe, ese premio Nobel, etcétera, etcétera, pero ahí empiezan a salir flecos ocultos, ¿no? Pues hombre, yo creo que todo el mundo tiene un pasado, y Mandela, por supuesto, también. Y tiene un pasado, bueno, no demasiado claro. Hombre, yo creo que se han escrito ríos de tintas y de tinta y cursilerías varias en la prensa estos días, porque, bueno, cuando fallece una persona como Mandela, que la prensa, que tanto gusta a veces de alabar, depende, toca alabar o toca destruir, bueno, y tener 4 días para cubrir páginas, como todos bien sabemos, con un tema determinado, bueno, hemos oído tonterías y alabanzas excesivas. De acuerdo que Mandela ha sido un líder indiscutible y ha luchado contra la apartheid, y estar 27 años en la cárcel es algo muy duro por pensamientos políticos, pero era un hombre con un pasado. Era un hombre que en el partido que lideró, pues bueno, decir, por ejemplo, que a mí me pareció bochornoso lo que ha hecho Estados Unidos, que hasta el año 2008 tuvo a Mandela en la lista de terroristas, en la lista que tienen los americanos de terroristas considerados como tal, estuvo en esa lista hasta el 2008. En el 2008, como regalo de su 90 cumpleaños, decidieron sacarlo de esa lista. Bueno, pues pasamos a que en Estados Unidos lo tenían considerado como terrorista, a que Obama hiciera un alegato que más bien daba bochorno, porque tampoco es caso compararlo con Martin Luther King o con Gandhi, en fin. Eso es con lo que se le ha comparado. Sí. Exacto, el hombre ha hecho muchas cosas y, no, por supuesto, y es un líder indiscutible, y puso en el mapa a Sudáfrica, o sea, ha hecho muchas cosas buenas también, pero también hay un pasado que está ahí, o sea, y que no se puede, a lo mejor se debe olvidar, pero está ahí. Y hoy ha aparecido en los medios de comunicación, por dar otra pincelada,
el tema de su fortuna personal, que ya hay muchas voces diciendo de dónde pueden salir tener 100 empresas activas con 20 millones de dólares al año de beneficios. Y claro, como en todas las familias, ya se están matando entre los nietos a ver quién hereda más. Vamos, como una pincelada. Desde luego era un líder indiscutible, pero con un pasado, y eso no se puede olvidar, y decir que es el último héroe del siglo XX, a mí me parece, en fin, que se lo hagan mirar también. Gonzalo. Hombre, vamos a ver, lo que decías de terrorista es que fue un terrorista. El hecho es que alguien que ha sido terrorista, cuando cumple la pena que le fue impuesta, porque no era un disidente político, era un terrorista, Partido Nacional Africano, lo que hacía era matar gente. Tus móviles serán en unas ocasiones más entendibles o menos entendibles. Y digo entendibles, no justificables. Pero él era un terrorista, lo mismo que Arafat era un terrorista, hasta que dejó de serlo. En el caso de Mandela cumplió la pena que se le impuso por ser terrorista, y a partir de ese momento entendió una cosa que en España entendimos en la transición, y que algún majadero lleva los últimos 10 años procurando olvidarlo y procurando obviarlo, ¿no? Algún majadero o algunos majaderos. Entendió que en el futuro se construye entre todos, sin renunciar necesariamente nadie a nada de lo que fue, pero sí una vez que uno asume quién es, dónde está y a dónde quiere ir. Entonces, ¿dónde está para mí el mérito de Mandela? El mérito de Mandela está en que su tiempo en la cárcel le enseñó que había otra forma y que llegaría un momento en el que él podría contribuir a construir su país como él lo quería. Yo recuerdo el Mandela de cuando era una organización terrorista y ni siquiera Amnistía Internacional lo defendía. Es decir, no era un límite. Es decir, no hablábamos de un Sinn Féin, no, hablamos de otras cosas. Hablamos de un partido de ultraizquierda, terrorista, que mataba gente en Sudáfrica por un fin que tenía. Y que llegado un momento entendió que por ese camino no había más que recorrer, tenía un muro delante que no podía superar, y que el camino a partir de ese momento tendría que ser otro. Que el fin, por cierto, era que los negros eran poco más que perros. De acuerdo, es decir, por eso digo que los... No digo que el fin justifique los no, medios, ahí pero... estamos, es decir, que son más entendibles unos que otros, pero el hecho es ese. Y él llega a un punto en el que dice, yo a partir de ahora quiero construir, y construye de la mano de de Klerk, no construye acabando con de Klerk, de la mano de de Klerk y de la gente que estaba con de Klerk. Es que precisamente Mandela, bueno, él mismo admitió que sí, dice, yo fui terrorista, pero es que el Congreso Nacional Africano inició la lucha armada porque él la impuso, él quería. O sea, el Congreso Nacional Africano no tenía una postura violenta, pero llegado el momento, él internamente presionó. Y hay un capítulo de su autobiografía que termina diciendo, y yo, que en mi vida había disparado un tiro, recibí el encargo de formar un ejército. Y él mismo formó. Lo que pasa es que, como era un hombre verdaderamente inteligente, como dijo Gonzalo, se dio cuenta de que eso tuvo un tiempo. Lo probamos y después no. Pues claro, lo probamos significa no sé cuántas decenas de víctimas mortales, ¿no? Y precisamente él sale de la cárcel, porque ya en la cárcel él empieza a negociar. Y esto fue otra cosa increíble, que él negociaba en una celda y sus otros compañeros que le seguían diciendo que hay que seguir con la lucha armada, no lo sabían. Entonces él tomó riesgos personales y le salió bien. Y de hecho sale de la cárcel por esa negociación, si no hubiera seguido estando ahí hasta el último de sus días. De todos modos, yo creo que él, posteriormente, y ya luego siendo presidente de su país, él siguió manteniendo unos lazos tremendos con la Cuba de Fidel y con la Libia de Gaddafi, que sí lucharon mucho contra la apartheid, pero eran unas personas que no había derechos humanos en sus países y sigue sin haberlos. Era comunista. Por lo tanto, bueno, hay muchas sombras. Y yo luego también quería poner una nota también un poco de color con este tema de la muerte de Nelson Mandela, no como jocoso, pero creo que es un tema que hay que comentar, que desde que han aparecido las redes sociales, lo mismo Facebook que Twitter,
pues que son, como todos sabemos muy bien, herramientas fantásticas, pero también dan lugar a que personas que antes solo en su casa sabían que eran tontos, ahora el mundo entero sabe que son rematadamente tontos porque escriben. Entonces, el otro día un futbolista español en su Twitter, yo creo que lo debe saber casi todo el mundo, pero bueno, por comentarlo, en su Twitter pues dijo que había muerto Nelson Mandela, uno de los mayores actores, de los mejores actores de Hollywood, descanse en paz. El hombre confundió pues a Nelson... Pero se parecen mucho. Morgan Freeman, pero es que se parecen mucho. Que haya tenido una vida de película es otra cosa. Entonces, y el hombre se quedó tan ancho, o sea, poniendo esto... Pero como tontos no solo los tenemos aquí y que escriben en el Twitter y en el Facebook... En el mundo entero mucha gente se lió al punto de que Freeman tuvo que salir a decir estoy vivo. O sea, ha tenido que salir a decir estoy aquí, no me he muerto. Pero bueno, el cine es que hace muchísimo más que los libros de historia. Y entonces la película, que por cierto, no sé si la visteis, a mí me gustó, la película hizo mucho más por dar a conocer la vida de Mandela que los libros de historia que pueda haber. El cine es el Mundial de Sudáfrica, correcto. Y el de rugby y todo. Al final, el deporte que mueve masas es también un vehículo transmisor de cultura. No, pero yo creo que el ejemplo clave de Mandela es que es un tipo que comenzó la lucha armada y se dio cuenta que no servía. Entonces el mensaje es ese, y de hecho, y la culminación de ese ciclo es el Premio Nobel de la Paz. Entonces, es importante remarcarlo, porque si no, hay quien puede tomar el ejemplo para la lucha armada. No, el ejemplo completo es que la lucha armada no sirve para alcanzar objetivos de ningún tipo. Yo daría un paso más, es decir, el ejemplo es que las cosas se construyen entre todos. Sí, claro. Es decir, que si uno pretende excluir a alguien que forma parte de algo en la construcción de ese algo no lo va a poder construir nunca, porque siempre va a faltar algo. Pero además, cuando se habla del apartheid, en la autobiografía de Mandela hay ejemplos concretos. Por ejemplo, un negro iba caminando por la calle y iba un blanco y le decía, tú, ven aquí. Mira, me vas al banco, me haces esto, el otro, y yo te espero acá en el café. Y le tenías que hacer caso. Sí. Él fue el primero que se negó, pero fue el primero que estudió Derecho, fue el primer despacho de abogados negros de Sudáfrica, rompiendo muchas barreras. Pero, digamos, y que esa persona, después de haber sufrido vejaciones de todo tipo, haya pasado por el ciclo que, insisto, la violencia y después la no violencia, ese es porque es mucho más importante eso que uno que dice, no, vamos a construir entre todos porque considera que su región fue avasallada, en el caso de Cataluña, por España, y cuando no tiene nada que ver. Ahí lo iba a llevar yo. Sí. Según eso, terroristas como ti, que ahora mismo están en la cárcel, mañana puede ser presidente de España. Claro, entonces por eso hay que distinguir una cosa de las otras. Yo no diría tanto, pero tampoco lo excluiría. Y digo por qué. Porque al final yo creo que la lección que se nos da es que nadie en este mundo tiene una vida de santidad. Los santos están todos en los altares, como se suele decir. Y que de lo que se trata es de uno mismo asumir su propia historia. Ni renegar de ella, ni negarla, ni inventársela, ni dulcificarla. Y saber uno quién es, dónde está y qué tiene que hacer. Yo no te diría Otegi porque no lo veo que tenga la altura necesaria, ¿no? Pero cualquier persona que, habiendo participado en eso, en un momento dado haya dicho, esto no es, voy a combatirlo, voy a tratar de construir con todos otra cosa, pues probablemente yo no lo votaría. Probablemente yo en Sudáfrica, siendo blanco, no hubiese votado nunca a Mandela. Probablemente. Ahora, eso no quita para que si una persona así se le elige, pueda acabar siendo un presidente bueno, importante o con su momento. Pero es que en España tenemos el ejemplo contrario. En España, desde Suárez, no ha habido nadie que haya hablado para toda España. Cada uno habla para los suyos, hace política partidista, cortoplacista, y no hay nadie que tenga un discurso de nación. La prueba son las leyes de educación que tenemos, la prueba es que cada vez que cambia un ministro, se cambia el ministerio entero. Todavía eso, que lo habíamos, parece, que lo habíamos somatizado, a lo mejor, y ojo, y parece que en Sudáfrica empieza a pasar un poco de lo mismo, a lo mejor cuando le ves las orejas al lobo, somatizas muchas cosas y entiendes que hay que hacer las cosas de una forma, y cuando ya pasó el peligro, dices, bueno, ahora me relajo y soy yo mismo. Pues que eso también influye un poquito, no lo sé. Y la hipocresía de Estados Unidos y la presentación, la participación de Obama... Bueno, pero Estados Unidos tenía razón en incluir una lista de terroristas porque era un terrorista.
No, yo me refiero a la participación directa de Obama en estos funerales. Porque tiene sentido del espectáculo. Y entonces, del protagonismo, sí, Hombre, sin duda. yo creo que de Obama se puede hacer la siguiente reflexión. Además, tiene la coincidencia racial que eso lo toca de cerca. Claro. Sí, Obama, que no es negro, que tampoco es un intelectual, que no es zapatero, pero podría serlo si hubiese nacido en León y estudiado en León, o en Valladolid estudiado en León, pero tuvo la suerte de que a lo mejor por cuota o por otra cosa pudo estudiar en Harvard. Y entonces, bueno, está más pulido, pero no es mucho más distante de Zapatero de lo que creemos. Es un líder bastante hueco, bastante de marketing y con bastante poco pozo. La mera comparación en la misma frase de Mandela, de Lincoln, de Luther King y de Gandhi ya es difícil, ¿eh? Panota. Pero es que no ya es que Mandela no se parezca a ellos, es que entre ellos tampoco se parecen en nada. No, eso es meter en una misma cesta demasiadas cosas. Lincoln inició una guerra para que no se fuese medio país. Martin Luther King se sacrificó por los negros. El Madiba mató por los negros y Gandhi se sacrificó por su país. Entonces me dice, bueno, a ver, explíquemelo que como que no me encaja. No se parecen demasiado entre ellos. Yo finalizaría diciendo, por terminar un gran líder con sombras. Con sombras. Bueno, en Cataluña se ha iniciado este jueves un simposio que se llama España contra Cataluña. Desde algunos partidos políticos independentistas en Cataluña dicen que es una errata y que a lo mejor eso debería haber ido con interrogantes, no como una afirmación. Porque se establece que España durante siglos, podríamos decir, ha estado avasallando y castigando al pueblo catalán. Se ha aprovechado ese acto, por cierto, para presentar parece que por fin se han puesto de acuerdo, lo que van a ser las preguntas a las que se someterá a los catalanes que participen en ese referéndum que se llevará a cabo el 9 de noviembre del 2014. Las preguntas son: ¿quiere que Cataluña sea un Estado y quiere que sea independiente? Bueno, lo que queráis decir sobre este asunto. Pues mira, los catalanes sensatos, que suelen ser los que triunfan, como pasa en todas partes, el que triunfa suele ser sensato, ya están pensando cómo hacer para llevarse sus empresas a Madrid. Eso lo explica todo. Vamos a empezar a comportarnos como seres racionales, vamos a dejar nuestro componente emocional en su sitio, vamos a empezar a pensar con la cabeza y no con las gónadas. Y en lugar de hacer preguntas absurdas, porque esa pregunta puedes decir que sí a las dos y no ser independentista. Es lo que te digo. Quiero ser independiente de Asturias. Y además quieres ser quiero ser un Estado dentro de España. Claro, ya está. Claro, Perplejidad. Mira, perplejidad. Yo te digo, una ventaja que tiene ser inmigrante es que uno empieza a ver y estudiar los temas de cero, sin prejuicios previos. Y la verdad es que cuando uno lee la historia medieval, uno va avanzando, y Cataluña no aparece. Y aparece recién en el año 800 como una provincia del imperio de Carlomagno que se llamaba Marca Hispania. Por eso de ahí es que toman el nombre de Marca España. Pero esto, insisto, en el año 800, cuando Asturias ya llevaba 81 años como reino independiente. Y Cataluña no existía, porque además estábamos hablando de un condado en torno a Barcelona. Entonces la verdad que a partir de ahí la historia ya empieza a ser deformada. Y bueno, y llegamos a esto. Yo creo que la verdad no va a llegar a nada, porque estoy convencido. En la dinámica en la que van. Yo creo que no va a llegar a nada porque pasa lo siguiente. El grueso de la población no se ha parado a pensar las consecuencias prácticas del tema. Y los líderes independentistas no lo hacen porque saben que no les conviene. Le preguntaron el otro día en Madrid a Mas-Colell sobre quién iba a pagar las pensiones. Y entonces él dijo que eso ahora no tocaba. Pero yo le puedo decir... Yo le puedo decir, ¿y qué moneda van a tener? Claro. Segundo, ya les han dicho de forma clarísima que no van a formar parte de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo van a afrontar a tener que pagar aranceles para enviar sus productos al resto de España? Bueno, y así, ¿con quién van a jugar la Liga? Yo creo que van a jugar la Liga Francesa. Entonces, la verdad que el momento en que alguien se tome el trabajo de empezar a explicar a la gente normal de Cataluña los temas cotidianos,
Ahí se van a dar cuenta, porque por ejemplo, los que están cobrando el paro dejan de cobrar el paro. Los que cotizaron a la Seguridad Social durante 20 años lo pierden todo. No van a poder entrar a España sin pasaporte. Entonces, bueno, la gente en Cataluña es inteligente. Sí, pero Diego, ahí influyen otras cosas. ¿Cómo le explicas a alguien que ser del Boca le va a influir, por ponerte un ejemplo negativamente, le va a dar igual? O sea. Bueno, insisto, y como decía Gonzalo, cuando los empresarios se empiezan a animar y empiezan a irse sus empresas, es decir, cuando la independencia, además de todo eso, signifique más desempleo, yo creo que no va a ir a ningún lado. Estando en el gobierno y teniendo medios es muy fácil manipular a la población, que es lo que están haciendo ellos. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que está contando Diego y realmente se necesita una campaña de información a los ciudadanos, que va a ser difícil llegar totalmente, pero yo creo que alguien lo tendrá que parar, ¿eh? Porque esto lo tienen que parar. Yo creo que lo van a parar ellos cuando se den cuenta que se les acaba el dinero que gastar. Si al final el chiringuito están terminando ellos con él. Es decir, ellos han llegado a ese muro del que hablábamos de Mandela, de aquí no puedo seguir, y ellos mismos plantean la pregunta en esos términos para que no les obligue a tener que ser independientes en caso de que haya un número de descerebrados lo suficientemente grande como para decir sí a los dos. No, yo creo que no. Yo creo que no. Todo. Sí, porque todos porcentajes. Por lo tanto, si votan 5.000, por poner un ejemplo un poco estúpido en el número, y si votan 5.000 y hay 4.000 que lo apoyen... Los 5.000 van a votar que sí. Exacto. Eso está claro. Entonces, claro, eso es un problema. Habría que ver qué porcentaje de la población Pero además mira, acude a el votar. precedente que tenemos, que es el de Canadá, no triunfó. Y es un precedente que está ahí. Creo que tenemos también antes el de Escocia, ¿no? Que en Escocia ya se está arrugando el líder escocés. Todo parte del error de las balanzas fiscales, otro tremendo error del gobierno de Zapatero, porque eso es un cálculo que da lo que uno quiere que dé. Entonces, a partir de ahí, Artur Mas explica cualquier pregunta que le hagan sobre independencia catalana, lo explica que con los 15.000 millones que Cataluña supuestamente transfiere a España cada año, con eso paga todo. El ejército, las embajadas, la seguridad social paga todo. Pero resulta que esos 15.000 millones son mentira. Porque uno puede ser la cantidad de, por ejemplo, las empresas catalanas que pagan en Cataluña pagan un IVA que facturan en el resto de España, por ejemplo. Y como eso se pueden hacer muchos ejemplos más. Y los aranceles que van a tener que empezar a pagar. Sí, entonces, uno quita de esos, digamos, que existe una transferencia de Cataluña al resto de España, es razonable que exista, y seguro, no sé de qué cantidad es, porque en cualquier país civilizado las regiones más ricas transfieren algo a las regiones más pobres. Otra cosa en la que sí también pueden tener razón los catalanes es que se sientan agraviados por el privilegio fiscal que tienen el País Vasco y Navarra, porque es verdad, ellos sí que no contribuyen, pero bueno, ellos tienen un arreglo particular, pero en todo caso habría que arreglar el problema con el País Vasco y Navarra y no agraviados en Asturias, que pagamos más que nadie. Claro. Lo que pasa es que se le ha dado alas a un razonamiento que carece de sentido. Y incluso el otro día escuché a Montoro diciendo, sí, las balanzas fiscales están. Pero ¿cómo están? Las balanzas fiscales hay que tirarlas a la basura porque confunden. Entonces, insisto, cuando esos 15.000 a lo mejor menguarían a 5.000 y le agregamos todos los costes y llevaría a la independencia, la gente sensata, que no tengo la menor duda que es la inmensa mayoría, pondrá las cosas en su sitio. Además, yo me uno a lo que decía Gonzalo, y de que triunfa quienes son sensatos, y es imposible que haya tal cantidad de importantísimos empresarios catalanes y gente muy preparada allí y que no sean sensatos. O sea, no me entra esa posibilidad. También ahí estamos. Es decir, yo estoy convencido de ello y lo que conozco yo es gente inteligente y trabajadora. Tienen fama de ello. Pero Cataluña hoy no es la Cataluña de los 70 y los 80. Ahora hay mucho de lo otro, y eso mucho de lo otro, el que es un descerebrado ideológicamente, también lo es, salvo excepciones, en el resto de su vida. Es decir, nadie muy capaz es una persona que se mueve por sentimiento y no por su cabeza. Es decir, quien genera riqueza es alguien que depende de la mente y de su trabajo, no es alguien que actúa por instinto. El instinto da para lo que da. Además, Cataluña ya está sufriendo todo este debate, porque no tengo la menor duda, lo que pasa es que son cifras imposibles de cuantificar, pero no tengo dudas que un empresario del exterior que quiere radicarse en España no abre la empresa en Cataluña, la abre en cualquier otro lugar. Por si acaso.
por si acaso. Y entonces eso ya está suponiendo menos empleo y menos actividad en Cataluña, claro. La verdad que lo que es curioso es que la historia se pueda reescribir. La historia es una, y ahí no hay posibilidad de hacer Photoshop, pero parece que sí. Depende cómo la mires, la historia y dónde pongas que lo decía Campoamor, ¿no? Que es un tenedor, no es verdad ni mentira. Todo según el color quizás con que se mira. Depende de lo que quieras ver y lo que no. Puedes convertir a un traidor en un héroe, como han hecho a lo largo de los siglos. Puedes convertir a alguien que lucha por España en alguien que lucha por la independencia. Lo repites muchas veces y al final la gente se lo cree. No será verdad, pero para el que consume el producto viene a ser lo mismo. Yo es que creo que con los problemas que tenemos ahora mismo en este país, con los problemas del paro, con los problemas de la situación acuciante para montones de empresas, entrar en este debate ahora me parece que a lo mejor es precisamente por bochornoso. eso se busca todo esto, No tengo la Sí, menor duda que posiblemente. la debilidad económica de España es el caldo de cultivo ideal Es el para que germen, esto sí. se genere. En cuanto a la economía levante, se olvidaron del tema, porque la gente ya se va a estar ocupada de otra cosa. Señores, tenemos que despedir. Acabó nuestro programa por hoy, ni más ni menos, así que muchísimas gracias a Gonzalo, a nuestros invitados, a todos, a Rosa y a Diego, y a ustedes especialmente, por supuesto. Volvemos la próxima semana con nuevos temas y aquí les esperamos, ni más ni menos. Hasta la semana que viene.